privadas de la libertad, pero sobre todo de contribuir en su proceso de reinserción a la sociedad. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de diálogo. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a su noticiero a las 2 en un día más de noticias. Este miércoles 31 de agosto. Ya terminó el mes. Así es. Terminó. Comenzamos una nueva etapa, un mes patrio. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a los miembros de la producción que hacen posible toda esta hora de información y, por supuesto, a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia. Y bueno, comenzamos con la información de la mano de mi compañero Héctor Tapia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy. Como siempre es un gusto, un placer estar aquí contigo, por supuesto con todos los miembros de este equipo. Agradezco pues a quienes nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán en estos momentos. Y también recuerden que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Particularmente puede hacerlo de manera a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, pero también en nuestras plataformas, en nuestras redes, en YouTube y en Facebook. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer un adelanto, un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa, Lucy? Adelante. Personas con discapacidad de 34 municipios reciben aparatos para mejorar su calidad de vida. Datos del INEGI indican que el 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado alguna situación de violencia. El nuevo líder de Morena en la entidad, Juan Pablo Celis, dijo que apostará por la capacitación de sus militantes. Y en la cultura, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara invita a grupos escolares a participar en su próxima edición. Ya está abierto el registro. Comenzamos con la información. Y así es, nos arrancamos con las notas. Y es que las personas con discapacidad serán apoyadas con aparatos funcionales para mejorar su calidad de vida. Él es Axel, un pequeñito que nació con microcefalia y sordera, situación que no ha sido fácil sobrellevar para sus papás, ya que a sus 4 años de edad presenta retraso en su desarrollo a consecuencia de su discapacidad. Pues no ha sido nada fácil, pero pues hemos sabido pues saber cómo entenderle a él a lo que él necesite. Hemos aprendido a entenderlo, más que nada saber lo que él necesita o así, porque como sabrá no habla. Sin embargo, hoy por primera vez, agregó su mamá, Axel recibe apoyo para mejorar su calidad de vida al recibir un aparato auditivo. Pues para que él pueda escuchar y aprenda a convivir con las demás personas, porque por lo mismo pues no tiene mucha convivencia con los niños, o si le hablan pues no, porque como no escucha, entonces pues esperemos que ya con el aparato pues también pueda hablar, porque pues ya escuchando pues esperamos si pueda hablar y ya pueda socializar con las demás personas. Así como Axel, personas con discapacidad de 34 municipios y 3 comunidades independientes de las regiones Morelia Norte y Morelia Sur se beneficiarán con este tipo de apoyos, ya que el DIF Michoacán entregó sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas y aparatos auditivos. Quiero decirles que este tipo de aparatos funcionales son muy importantes. Pueden hacer la vida de gran manera y sobrepasar las condiciones de vida de las personas. Así es que siempre les hacemos llegar el mensaje. Busquen que sean las personas que más los necesitan. Recuerden que nosotros estamos trabajando con todo nuestro cariño y con todo nuestro esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan
y cambiar un poco sus condiciones de vida. En total se entregaron 1.100 aparatos funcionales que registran una inversión de 1.410.659 pesos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y bueno, este martes se realizó el segundo Foro Estatal de Jóvenes con Discapacidad. Jorge Mora nos presenta los detalles. El 9% de los jóvenes en Michoacán enfrentan algún tipo de discapacidad. Así lo destacó Paulina Rivera Rojas, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, quien señaló que la dependencia a su cargo enfrenta un reto y compromiso con este sector de la sociedad en la entidad. Según el INEGI, tenemos 9% de la población juvenil con algún tipo de discapacidad. Es con el fin de escucharlos, pero no nada más escucharlos, sino actuar y comprender cómo es lo que ellos viven día a día, ¿no? Entonces, concientizarnos a nosotros como gobierno del Estado, que ya lo hemos estado trabajando. En la actualidad, este sector de la sociedad todavía se enfrenta a temas de discriminación por parte de la sociedad. Toda la vida creo que para nosotros es difícil ir avanzando y poder crecer, porque pues desde hecho a veces hasta en la misma familia nos cohíben, ¿no? Esos foros coadyuvan a combatir, a integrar a este sector de la sociedad y al quehacer social, señalaron participantes de este foro. Es muy apropiado, se necesitan muchas manos para poder llevar a cabo estos eventos. Colaboración de todos es importante porque estamos en la lucha de la independencia. Enrique Morelos Sierra, coordinador de agendas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resaltó acciones para combatir la discriminación con este sector y refrendó su compromiso y apoyo para los jóvenes con alguna condición de vulnerabilidad. Y refleja la necesidad de estructurar acciones que incidan en la atención de las diversas condiciones de vulnerabilidad de cada persona en lo individual vive día con día. En su mensaje, la presidenta del sistema DIF estatal, Grisel Tello Pimentel, destacó la problemática que enfrentan los jóvenes con discapacidad y celebró la realización de estos espacios que contribuyen a la reflexión y empatía con este sector. Así como lo hicimos ya con el COVID, también seamos empáticos con la sociedad que nos necesita, seamos inclusivos. No queremos discriminación, sí a la inclusión. En el mundo existen 150 millones de personas con discapacidad, lo cual representa un 15% por cada 1.000 millones de habitantes. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y continuando en materia de salud, ¿sabía usted que un niño con cáncer necesita entre 50 y 180 unidades de sangre? En el marco del programa Septiembre Mes Dorado para la concientización sobre el cáncer infantil, Casa Amanc, Michoacán, llevará a cabo este jueves 1 de septiembre una campaña de donación de sangre en sus instalaciones. Aquí la nota completa. En el marco del programa Septiembre Mes Dorado para la concientización sobre el cáncer infantil, la Casa Amanc Michoacán llevará a cabo este jueves 1 de septiembre una campaña de donación de sangre en sus instalaciones, informó en entrevista la directora Elizabeth Contreras Barranco. Jueves 1 de septiembre arrancamos con una campaña de donación de sangre, que ahora vamos a tener la oportunidad de que se lleve a cabo aquí en nuestras instalaciones. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea nos está mandando todo un equipo y tanto de personal como equipamiento, pues para que se haga la donación directamente aquí. Estamos buscando obviamente pues que sensibilicen con esta necesidad, con esta causa, y buscamos mínimo unos 70 personas que se puedan registrar, programar su cita de 8 a 2 de la tarde para que se haga aquí todos los estudios y todo el procedimiento que implica. Destacó que la necesidad de unidades de sangre es constante para todos aquellos niños que están en tratamiento, quienes requieren de 50 a 180 unidades, por lo que dijo es muy importante la participación de la sociedad. Tenemos un niño que lo mínimo que debe, por ejemplo, en unidades de sangre o que ya ha utilizado unidades de sangre, pues son 50 unidades, ¿no? Es el mínimo. El resto pues oscila entre los 50 a 180. Entonces la necesidad es muy, muy grande. Los papás pues obviamente viven una angustia constante en estar buscando donadores. Es importante recordar que la Casa Amanc Michoacán mensualmente apoya a un aproximado de 60 niños y jóvenes y al año más de 150 menores procedentes del interior del estado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Interesante nota y sobre todo pues hay que tomar en cuenta que pues como bien lo referían, es mucha la necesidad, así es de que usted y bueno el llamado a quienes nos siguen a través de la radio y también
en la televisión, pues puedan acudir a las instalaciones de Casa Amanc para poder hacer una donación de sangre. Esta es muy necesaria, insisto, para todos estos niños que están recibiendo tratamiento oncológico para poder enfrentar este arduo trabajo que es enfrentar el cáncer. Así es. Este padecimiento, querida Lucy. Así es que el llamado y la invitación para que todos se sumen y puedan acudir a hacer su correspondiente donación. ¿Cómo ves? Parece perfecto, pero ¿sabes qué? También está muy bien irnos a esta primera pausa. Y bueno, regresamos con muchísima más información. No se despegue. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo tatuado. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Nunca había estado la tortilla tan cara, pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance, no hombre, esto está peor que nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. Hemos estado a nada de que se cierre la embajada de Colombia en Cuba, para que veas qué tensas fueron las relaciones. Llega un gobierno de izquierda. El reto de ese gobierno es mantener el respaldo, es cumplir sus promesas, qué tanto puede hacerlo, qué tanto no. La derecha en Colombia se transformó en izquierda, o la izquierda transformó su programa en uno de derechas. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su espacio informativo a las 2. Les agradecemos que continúen con nosotros y ha llegado el momento, Lucy, de enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, quien nos va a comentar cómo se encuentra la capital michoacana, cuál es su pulso. Buenas tardes, Pepe Toño, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Pepe Toño? Híjole, yo creo que está a lo mejor... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí se está. Bienvenido, Pepe Toño. Gracias, Lucy, Héctor, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Tercer día consecutivo de que la ciudad está patas para arriba, como decimos de manera coloquial. Sí. Vuelta loca la vialidad. Y es que, bueno, una cosa es el regreso a clases, eso no lo podemos soslayar, es parte de... Pero lo que sí es que la cereza en el pastel, y no digo las malas obras, han sido las manifestaciones, pero en específico la de hoy, en donde están en la zona de Libramiento los normalistas por tercer día consecutivo, que también tercer día consecutivo que tienen la toma de la Secretaría de Educación. Ellos, a pesar de que estaba la lluvia en la mañana, se juntaron ahí en la salida de Quiroga, avanzaron por Libramiento, llegaron a la delegación del Infonavit, bueno, ahí el exterior de esta dependencia federal, al cruce con Siervo de la Nación. Ahí se mantienen hasta este momento, 2:14. Ahora, no sabemos, porque ellos, ustedes saben, de un momento a otro cambian su ruta o su determinación. No sabemos si se van a quedar aquí o se van a dispersar antes de las 3 de la tarde, o si es que avanzaran, como ocurrió el día de ayer, en plena hora pico, en plena hora de la salida de los jóvenes y niños de las escuelas, hacia Shangari, en salida a Pátzcuaro. De tal suerte que por este bloqueo de Libramiento se ha complicado bastante, excesivamente, en Madero Poniente, de salida a Quiroga hasta el Obelisco. 2, periodismo es un estacionamiento. Como tenemos escuelas primarias, secundarias, preparatorias, tenemos la prepa 4 adelantito, y es también la paralela a la calzada de la Huerta, que luce también
con bastante complicaciones viales. Le sumamos también en los alrededores de Ciudad Universitaria, nada más por este bloqueo, Avenida Universidad, a espaldas de CEU, y afuera de CEU, sobre Avenida Francisco J. Mujica, literal, un estacionamiento. Por este bloqueo de Libramiento, reitero, no sabemos si es que se van a ir hacia Shangari o si es que de aquí a las 3 de la tarde se retirarán. Eso es por un lado. Por otro lado, en salida a Salamanca no tenemos manifestación, pero sí tenemos trabajo de bacheo en plena hora pico, en plena hora de la salida de los chicos del Tecnológico, de la Facultad de Psicología que se ubica en Lomas de Santiaguito, del paso constante de los autobuses de pasajeros hacia esta salida. Hay obras de bacheo y eso está generando otro estacionamiento exactamente abajo del puente de las obras del distribuidor vial. Tómelo en consideración porque sí es bastante demora en este punto. Número 3, todo pasa en Morelia y en el estado de Michoacán y ahora es poder de base quien se manifiesta en los juzgados cívicos de la policía de Morelia. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Ayuntamiento de Morelia, poder de base de la gente? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que acontece que dicen ellos que en las últimas movilizaciones pues han sido infraccionados por parte de la corporación municipal y que al momento de ir a realizar los pagos de las multas, pues dicen que son cuotas, multas excesivas. Bienvenidos a la realidad, nunca a lo mejor les había tocado y es por ello que se están manifestando ahí en la calle de Eduardo Ruiz, donde antes era la antigua terminal de autobuses y donde ahora son las oficinas de la policía municipal. Así está transcurriendo esta tarde de miércoles, que me faltaba la cereza del pastel. Miércoles, mitad de semana y segunda y última quincena del mes de agosto, vaya día y jornada aquí en la capital Michoacán. Sí, bueno, sin contar, por supuesto, todos aquellos que van a salir a cobrar y que van a ir a hacer las correspondientes compras. A veces algunos durante este día en que van a cobrar van a hacer las mismas. Entonces, pues me imagino que, aunado a todo lo que has enumerado ya, Pepe Toño, va a ser una jornada sumamente complicada, una pesadilla. Así es, una jornada complicada. Vamos a ver cómo pinta la tarde en relación a los normalistas, si es que se van a las 3 de la tarde, en relación a los de poder de base, si es que se quedan o se retiran de ahí de la zona de Eduardo Ruiz. Y bueno, pues el factor quincena, que es por lo menos hasta las 4 de la tarde, que luego nos trae movimiento, movilidad pues en la zona de centros comerciales, tianguis, mercados, tiendas de autoservicio, y bueno, pues ya los bancos hasta más o menos 4 de la tarde, y finalmente el pronóstico de lluvias, que no quita el dedo en renglón, la posibilidad de lluvias por la tarde-noche en la ciudad de Morelia. Ay, todo apunta que va a estar maravillosamente caótico la ciudad. Sí, pero hay que disfrutarlo. Aprovechemos el tiempo en el tráfico, no sé, para leer, escuchar la radio, cualquier cosa. Vamos a sacarle el lado positivo. Por supuesto, 106.9. El lado positivo, exactamente. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte. Gracias a ustedes, buenas tardes, provechito, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy bien, continuamos con la información. En septiembre, rezagados mayores de 18 años podrán vacunarse contra el COVID-19. Los centros de salud de Michoacán serán la sede de inmunización. La Secretaría de Salud de Michoacán vacunará todo el mes de septiembre a los rezagados mayores de 18 años que aún no cuenten con ninguna dosis aplicada contra el COVID-19 o que requieran el refuerzo. Se trata de la aplicación de dosis únicas con CanSino a quienes nunca se han vacunado contra el COVID-19 y del refuerzo a quienes aún no lo tienen y que por tanto están en rezago. Para ello, los mayores de 18 años podrán acudir a su centro de salud más cercano, ya que en estas unidades médicas estarán instalados los módulos de vacunación. El titular del sector salud, Elías Ibarra Torres, destacó que en Michoacán se han aplicado 7.418.000 dosis de vacuna anti-COVID-19 y cerca de 2 millones de refuerzos, además de que el 95% de la población mayor de 18 años ya cuenta con al menos una dosis. Hay que recordar que todos los centros de salud estarán habilitados para vacunar a la población mayor de 18 años y que la Organización Mundial de la Salud avala la efectividad de la vacuna CanSino. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Pues ahí está la invitación para que acuda a estos centros de salud para poderse aplicar todos aquellos que sean mayores de edad, esta vacuna que no se han aplicado.
es muy importante, por supuesto. El COVID sigue vigente, sigue ahí circulando, y entonces esto de alguna manera ayudaría a reducir los riesgos para su salud y los de su familia, por supuesto. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de cultura con Dafne Gutiérrez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Por supuesto, darles la bienvenida a la cultura michoacana y tenemos lo más relevante de lo que acontece en el estado. Y precisamente Santa Clara del Cobre estará de fiesta por la develación de la escultura de Pito Pérez. El pueblo mágico de Santa Clara del Cobre realizará la develación de una escultura del personaje de Pito Pérez. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García. Este personaje de José Rubén Romero, que dio la vuelta al mundo y que ha sido algo sin duda que ha marcado un emblema de un personaje pícaro, digamos, en la cultura nacional, pues ahora se ha hecho con la intención de generar estas identidades de estos personajes, una escultura de la retana para poder instalarla en la plaza principal de Santa Clara. Es un personaje de tamaño natural en bronce que representa a Pito Pérez, y la intención es que la gente pueda hacer pues ya también fotografías con este personaje de la cultura nacional. Asimismo, se develará una placa alusiva a este personaje surgido en este pueblo mágico michoacano. Así lo puntualizó la presidenta municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes. Un personaje real, un personaje que existió, un personaje oriundo de Santa Clara del Cobre, Jesús Gaona. Eso a nosotros, después de estos años, sin duda nos llena de gusto que finalmente le hagamos justicia a través de esta develación de esta placa que se va a instalar en el centro histórico y que estará, por supuesto, siendo develada frente a lo que es pues la iglesia, recordar al personaje que hacemos nosotros siempre referencia con las torres y, por supuesto, el campanario. El evento se realizará el próximo 9 de septiembre en el pueblo mágico de Santa Clara del Cobre. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. El primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, se presentará en el Teatro Matamoros el próximo 10 de septiembre en punto de las 19:30 horas con la obra Leonardo y la máquina de volar como reconocimiento a sus 97 años de vida. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. Él junto con su hijo hacen esta obra maravillosa. Es la primera vez que en este teatro tan importante para nosotros y para todo el país se presenta un primer actor de la altura de Ignacio López Tarso con sus 97 años de edad, y se hará esta función gratuita. Se estarán dando los boletos a partir de hoy en las redes sociales, como lo hicimos con la Cuenchepa, de la Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura, para poder generar que la gente venga. Y cambiamos de tema. Para todos los que gustan del cine que invita a la reflexión social, se les invita a la 11ª edición del Festival MIC Género. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Departamento de Cine, invita a la edición número 11 de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que proyectará un programa de funciones gratuitas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero. Esta muestra es un espacio formativo y colaborativo cuya esencia reconoce al cine como una herramienta para impulsar la acción y está comprometida con la igualdad social, que busca visibilizar y desenmascarar las prácticas patriarcales dentro de lo cotidiano y lo popular. La programación que llega a Michoacán está integrada de 3 películas. El jueves 1 de septiembre, Autoerótica de Perú. Viernes 2, Calcinculo de Italia. Y sábado 3, La Última Cena de España. El Tour MIC Género 2022 agrupó los filmes de su selección oficial de 28 películas nacionales e internacionales en diferentes categorías, con los que ofrece un trabajo de 10 países y diversas geografías que podrán disfrutarse en las salas de Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Playa del Carmen, Mérida, San Cristóbal de las Casas y Morelia, entre más ciudades.
Algunas de esas producciones podrán verse en línea, así como la serie documental de 5 capítulos producida por Procine Ciudad de México. Resistencias fílmicas a través de la plataforma www.micgenero.com.tv. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y otra buena noticia, las escuelas de preescolar o primarias en todo México, incluyendo las de Michoacán, ya pueden hacer el registro para que sus alumnos visiten la FIL Niños en la ciudad de Guadalajara. La FIL Niños de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara invita a la niñez mexicana a cambiar la realidad con la ficción para crear un mundo mejor. Las temáticas que se abordarán este 2022 son los combustibles fósiles, la crisis del agua y la emisión de gases de efecto invernadero que afectan al país. El tema en esta edición es una especie de cambio donde los niños mediante una serie de talleres crearán ecoficciones que trazarán un nuevo horizonte de esperanza para imaginar y tener un mundo mejor. Las escuelas interesadas en que sus alumnos vivan la experiencia de participar en estos talleres, donde la ficción es la herramienta primordial para materializar la imaginación, podrán hacerlo en el micrositio de FIL Niños, www.fil.com.mx/FIL-Ninos. La finalidad de este espacio, además de incentivar la creación y acercar el mundo de las letras a los más pequeños, es crear escenarios imaginativos y desarrollar utopías que ayuden a resolver problemas ambientales. Los grupos que pueden registrarse son de preescolar o primaria con un máximo de 30 niños y su costo es de 600 pesos. Incluye 2 cortesías para maestros, sin embargo, el costo por adulto extra será de 25 pesos. La visita incluye un taller de 50 minutos, un espectáculo en el Foro FIL Niños y un recorrido por el área de editoriales y patrocinadores. La fecha límite es el 11 de noviembre del año en curso. Mayores informes en la www.fil.com.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, lista la cultura, agradezco su atención y ya sabe, regreso contigo, Leti, hay más para todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dafne. Bueno, regresamos a el noticiero. Les invito también a que participen por medio de las redes sociales. Ya lo sabe, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y este viernes 2 de septiembre se llevará a cabo en la plaza principal de Uruapan un evento demostrativo agroecológico con la participación de 11 comunidades de la meseta purépecha. Habrá conferencias, talleres, intercambio de semillas nativas y mucho más. Para dar a conocer resultados de innovaciones agrícolas para producir alimentos sanos y nutritivos, reduciendo la contaminación ambiental y promoviendo la sostenibilidad con participación social con prácticas agroecológicas para una subsistencia alimentaria, este viernes 2 de septiembre se llevará a cabo en la plaza principal de Uruapan un evento demostrativo agroecológico, informó en entrevista María Guadalupe Tapia Navarra, organizadora del evento. El objetivo de este programa es dar a conocer tanto a público en general sobre lo que se ha manejado y lo que se viene haciendo en la meseta purépecha. Será a partir de las 9 de la mañana que se llevará a cabo, donde habrá conferencias, talleres y el intercambio de semillas nativas, destacó Tapia Navarro. Nosotros queremos como consumidores y como productores también que tengan producción de alimentos sanos e inocuos para nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es capacitarlos. ¿En qué los capacitamos? En elaboración de bioinsumos, elaboración de lo que es biofungicidas, bioinsecticidas, preparamos también lo que es urea líquida, aparte de urea líquida, también vemos lo que es valor agregado, y buscamos lo que son los mercados de proximidad. Se contará con la participación de 11 comunidades de la meseta purépecha y está abierto al público en general, productores, profesionistas e investigadores dedicados a la investigación agropecuaria sustentable. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado.
Muchísimas gracias, Mayra, por esta información. Ha llegado el momento de hacer una pausa más. Quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho más información que compartirles. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, defenderemos una y otra vez la no criminalización de las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestro compromiso es garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y mejores condiciones de igualdad. Promoveremos con el Legislativo el cumplimiento a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr la vigencia de todos los derechos de las mujeres. El derecho que la Suprema Corte de Justicia ha declarado y sostenido de que tienen derecho a decidir ellas y únicamente ellas sobre su cuerpo. Juntas, transformamos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100,000 millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe, Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Volvemos de esta pausa y ahora es momento de irnos a la opinión con Jimena Villicaña. De manera simbólica, en Morelia desaparecieron las tarascas, en señal de las más de 4,000 personas ausentes tan solo en el estado de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Villicaña Pérez y para mí es un honor poder estar por acá una vez más acompañándote con mi opinión. El día de ayer, 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzada y resulta oportuno señalar que hoy México enfrenta una grave crisis que tiene a miles de familias sumergidas en la angustia y en el dolor. El pasado 16 de mayo en México nos estremeció un dato aterrador, y es que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas informó que desde 1964 hay registro de más de 100,000 personas desaparecidas, y de mayo a la fecha, 20,000 personas más se sumaron a esa terrible cifra. De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el terror en México se acentuó en 2006 y ha seguido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Las desapariciones en este país se desataron cuando nuestro expresidente Felipe Calderón anunció su tan famosa guerra contra el narco, desatando una ola de violencia que hasta la fecha continúa. Y como en este sexenio les encanta culpar de todo a los fantasmas del pasado, es importante señalar que con Andrés Manuel también las cifras continúan a la alza, y que pese a eso el presidente insiste en consolidar su hipermilitarización, siendo que la milicia casi siempre tiene que ver y está relacionada con este crimen de Estado. Ayer a lo largo de todo el país, colectivos y la sociedad civil se congregaron para exigir memoria, verdad y justicia. Aunque bien sabemos que en México hay una omisión crónica justamente de eso, de verdad y de justicia. Pareciera que la impunidad es la política de Estado, y es que de esos más de 100,000 casos de personas desaparecidas, únicamente 36 han tenido una sentencia para los responsables. Mientras en este país impere la impunidad, la justicia seguirá siendo solamente un anhelo de todas y todos nosotros.
Muchísimas gracias a Jimena Villicaña por esta colaboración con este espacio informativo y pues bueno, sobre pretexto de este tema hemos logrado enlazarnos vía telefónica con Elvia Higuera Pérez, quien es subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado y vamos a dialogar sobre el Día Internacional de las Víctimas Desaparecidas Forzadas. Muy buenas tardes, Elvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Héctor, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, al igual que a tu auditorio. Un placer estar contigo esta tarde. No, el placer es nuestro que hayas atendido el llamado. Y pues muy bueno, este día, esta conmemoración que se hace sobre la desaparición forzada de personas, ¿a qué reflexión nos lleva aquí en Michoacán, subsecretaria? Efectivamente, el día de ayer tuvimos una serie de, manifestaciones y eventos de acompañamiento justamente a personas víctimas de personas desaparecidas, víctimas indirectas como se les denomina, y que a través justamente de este acompañamiento que hicimos el día de ayer en varios eventos y foros, pues se tuvo como finalidad el tema de visibilizar todavía este fenómeno tan grave en términos sociales, yo diría tan grave y a la vez tan doloroso, que tiene que ver con el tema de la desaparición de personas, que también es un fenómeno que ha venido cambiando con el transitar del tiempo. Hace algunas décadas pues hablábamos del fenómeno de la guerra sucia, que es un periodo muy oscuro en la historia del Estado mexicano, de la historia reciente, donde las desapariciones, pues la mayor parte se ejecutaban desde el Estado. Tenemos una nueva modalidad en cuanto al tema de las desapariciones, que tiene que ver entre particulares, pero que finalmente, hay un fenómeno que tenemos que atender de la manera mucho más eficaz y eficiente, Héctor, y que justamente a la acción del señor gobernador, de que tenemos que sumar todos los esfuerzos desde la Fiscalía, desde la Comisión de Víctimas, desde la Comisión de Búsqueda, para, por un lado, dar acompañamiento a todas las personas que están transitando por una experiencia tan lamentable, pero también, a su vez, para generar todas las medidas adecuadas para el tema de la prevención. Subsecretaria, también es importante preguntar, efectivamente, a partir de estas nuevas circunstancias que planteas y el viraje que ha habido en la modalidad del tipo de desapariciones o el origen de las mismas. No sé si me pudieras hacer un poquito más fuerte, se escucha muy bajita la pregunta, no alcanzo a escucharla. ¿Quién es? Sí, claro que sí. ¿Ya me escuchas perfecto, subsecretaria? Te escucho un poquito mejor, sí, un poquito, pero tú grítame, no importa. Muy bien, yo lo decía por el auditorio. Pero muy bien, a ver, ¿cuál es en la agenda, en los pasos que se tienen que seguir para poder avanzar en que se garantice la justicia, en que se garantice la investigación, que no haya impunidad, que se pueda esclarecer, que se pueda tener claridad sobre el tema de las desapariciones forzadas aquí en Michoacán? Sí, mira, la agenda que se está planteando desde el gobierno del Estado, tiene que ver por un lado con el tema del acompañamiento en los procesos de búsqueda. Ahorita, cabe señalar que se tiene este trabajo que se está haciendo en el municipio de Los Reyes, en estas fosas que se han encontrado justamente por el rumbo de Vista Hermosa, Villamar, por esta zona, donde se han encontrado, ya diversos cuerpos que todavía siguen los procesos de excavaciones, que es algo que se está haciendo el acompañamiento de manera conjunta, entre Comisión de Víctimas a nivel nacional, estatal, la propia Fiscalía. Pero también tenemos este otro tema pendiente que cabe destacar. Fue una obra que desafortunadamente no se hizo con los requerimientos técnicos ni especializados que eran necesarios y que debieron haberse cumplido, que era el tema del espacio de resguardo, el panteón forense, donde justamente se había proyectado que este lugar de resguardo de cuerpos ya estuviera funcionando desde hace un año. Sin embargo, esto no ha sido posible porque desafortunadamente, ahora que se hizo el proceso de entrega-recepción, se identificaron varias anomalías, no solamente en el tema de la construcción de la propia obra, sino espacios que no son adecuados a las necesidades propias de un centro de resguardo, el tema de la elevación de los costos en cuanto a los materiales, etcétera. Pues esta parte también es importante en este trabajo que tenemos con el tema de las víctimas de personas desaparecidas, el tema del centro de resguardo, que también es importante. También se está trabajando en generar las condiciones para también aperturar un laboratorio que tiene que ver con todo el tema de las pruebas en materia genética para la identificación de estas personas.
que también no ha podido todavía funcionar de manera idónea, porque también presenta alguna serie de circunstancias complejas en cuanto al tema también de cómo fue diseñado y construido este espacio. Entonces, bueno, esta es la agenda que en este momento nos parece más urgente de atender. Sí bien seguirles dando el acompañamiento en el tema de la atención psicológica, jurídica que requieren las víctimas, en el tema de los procesos de búsqueda, ya cada vez han estado agendando búsquedas de manera más frecuente, y también en esos espacios que también son importantes, porque finalmente pues todos estos cuerpos que son encontrados, que de repente no son identificados, pues también tienen que tener un espacio digno donde ser resguardados hasta en tanto llegue esa mamá, esa hermana, esa hija que está buscando ese cuerpo, y qué mejor que al momento que se haga ese hallazgo, que se encuentre nuevamente, pues ellas se encuentren por lo menos el cuerpo en condiciones dignas, que además es la obligación del Estado garantizar que así sea. Perfecto. Subsecretaria, has enumerado una serie de retos importantes que se tienen que ir atendiendo de manera puntual. Digo, gran reto porque son renglones o rubros que no se solucionan de la noche a la mañana, se tienen que trabajar de manera paulatina y por tanto extiendo la invitación a poder sostener un diálogo permanente contigo como subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno para poder ir dando continuidad a este trabajo que vienen realizando en cuanto a las desapariciones forzadas en el Estado. Creo que sí, pues yo encantada, y en la medida que tomes la oportunidad, pues yo con mucho gusto te iré informando justamente de los avances que tengamos en esto y otras materias, porque también, bueno, ahí estamos trabajando temas sumamente interesantes, como algunas recomendaciones que nos fueron heredadas por gobiernos anteriores. Claro. Y que ahorita pues están significando también todo un reto para el Estado de Michoacán, poderles dar cumplimiento de manera puntual. Así que yo encantada de que el momento que tú me invites a estar en tu programa, con mucho gusto comparto contigo y por supuesto con todo tu maravilloso auditorio lo que estamos trabajando desde este gobierno para lograr una plena garantía y observancia de los derechos de todas las personas. Siempre es un gusto charlar contigo, Elvia. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que tengas muy bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, ha llegado el momento de ir a la sección activa, la sección dinámica de este noticiario. Nos vamos a ir a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Bueno, gracias al sector, pues ya estamos en los deportes y vamos a platicarles de la información que les tenemos este día. La continuación continuará con el evento histórico que se realizó el año pasado en el Club Campestre de la capital michoacana, que se llamó Seniors. Ahora pues Morelia albergará el segundo torneo Seniors ITF Morelia MT200, que reunirá exponentes de varios puntos del planeta. Esto en cuanto a la disciplina de tenis se refiere. Se dirige a raquetistas que se incluyen dentro de las categorías de 30 a 90 años y mayores en ambas ramas y mixtos. Tendrá diferentes etapas, que arranca el 17 de octubre en Acapulco, Guerrero, continúa en Morelia del 20 al 23 del mismo en el propio Club Campestre y concluye en la Ciudad de México el día 30, en el que se espera mayor nivel que la edición anterior. Nos están, pues precisamente Emilio Salas, presidente de la asociación, nos comenta sobre la importancia de este evento, de este nuevo torneo. Están otorgando un nivel mejor que el año pasado. Esto obedece a que, pues, de acuerdo a la información que recaba la autoridad deportiva, pues nos han visto que hemos trabajado y que el evento se ha llevado a cabo de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos. Hasta el momento confirmaron participación representantes provenientes de Canadá, Japón, Francia y México para un total de 80 competidores, de los cuales espera reunir a unos 40 de Michoacán, quienes buscarán sumar sus puntos, pues es ranqueable para la ITF. También se tendrá presencia de raquetistas del Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y por supuesto nuestra entidad, como ya lo señalábamos, un gran evento el que tendrá el tenis michoacano. Felicidades a Emilio Salas por este gran esfuerzo para traer eventos de este nivel. Palabra cumplida, se entregaron las becas a los deportistas que obtuvieron medallas en los pasados Juegos Nacionales de la CONADE. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte entregó la primera parte del pago de becas y estímulos deportivos a los medallistas michoacanos de los Juegos Nacionales CONADE 2022. Se beneficiaron a 107 deportistas
27 deportistas que ganaron medalla de oro, a los cuales se les hizo una transferencia de 3,000 pesos, 28 de plata, que bueno, se les transfirieron 2,000 pesos a cada uno por ser el primer mes, y a 52 deportistas 1,000 pesos por sus medallas de bronce. En esta primera edición, en este primer mes, se hace una inversión de 189,000 pesos y que bueno, esto va a ser constante durante 12 meses, que es lo que dura la beca. Francisco Torres Zambrano, delegado administrativo de Secufit, dijo que el medallista de oro recibirá un total de 36,000 pesos anuales, los de plata 24 y los de bronce 12,000 pesos. Dieron 10 millones y nada más ajustamos, no es así. Este es parte de nuestro presupuesto, de los 72 millones que nos dieron al inicio de este año. De ahí se ajustó y de ahí se está dando estos apoyos. Nosotros, bueno, aquí el director de colaborador decía que era importante iniciar ya con este proceso de becas. Por su parte, los atletas agradecieron el reconocimiento a su esfuerzo. Las requerimos a nuestro día a día para seguirnos preparando y tener mejores resultados, también para ayudarnos en material que necesitemos. Nos sirve mucho para como motivarnos, seguir en el punto de picada y pues seguir echándole ganas para poder seguir obteniendo estos resultados. Por haber asistido cuando fuimos a competir a Los Cabos y haber obtenido la medalla de oro, la de plata y la de bronce para Michoacán. Entonces, pues, gracias por este apoyo para seguir comprando más equipos y seguir echando ganas al deporte. Raúl Morón Vidal, director de Secufit, garantizó el recurso para este primer año, donde están incluidos los deportistas especiales. Era importante retomar este programa de estímulos como tal. Sí ya están garantizados en lo que es en esta primera etapa como tal. Lo que ha mencionado el delegado administrativo es que se empieza a pagar el primero a la 12ª emisión, estará garantizada sin ningún problema. Y poco a poco hemos ido viendo, pues obviamente para el deportista no es suficiente ese apoyo que le estamos dando, también nos queda claro esa parte, pero también hemos sacado una media y hemos visto a los demás estados el apoyo que dan ellos y al final del día estamos, si no por encima, estamos en la media por ahí que se maneja a nivel nacional. Dijo que busca que se pueda mantener el apoyo durante la presente administración, además de solicitar incremento en el presupuesto para el 2023, ya que vienen contiendas internacionales y el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Bueno, excelente que se reactive el pago, bueno, sobre todo el otorgamiento de becas y estímulos a deportistas sobresalientes de la entidad. Y en ese mismo rubro, el doble medallista de oro en los pasados Juegos Nacionales de CONADE, el nadador michoacano Sergio Herrera, se dijo motivado y listo para continuar su preparación para el siguiente ciclo deportivo de la natación michoacana y del país. Tras recibir su beca deportiva que se reactivó este mes por parte del gobierno de la entidad, señaló que se siente muy contento. Vamos a escucharlo. Pues me siento muy contento de estar recibiendo todo este apoyo que nos han estado dando y también de todos los resultados que he obtenido. Pues ahora que la están dando significa un apoyo un poco grande para nosotros los atletas, que a veces lo necesitamos. Okay, ahora... Agregó que el hecho de que no se hayan otorgado becas desde el 2017 y ahora se reactiven para él es un apoyo un poco grande para ellos como atletas, por supuesto, pues lo necesitan. Sobre sus planes inmediatos manifestó que seguirán con sus entrenamientos para competencias futuras y continuar con resultados positivos que iniciarán el próximo mes con el campeonato estatal de curso largo. Para el presente ciclo deportivo que inicia, expresó sus objetivos para mejorar los resultados y continuar con buenas actuaciones. Sus planes a largo plazo son los Juegos Nacionales CONADE 2023 y también buscará alguna competencia internacional. Sergio Herrera obtuvo 2 medallas de oro en los Juegos Nacionales de CONADE que se celebraron hace algunas semanas en Tijuana, Baja California, dentro de las modalidades de 100 y 50 metros mariposa. Pues esto es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Déjalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea. Asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Rudo entre los rudos y teatrero entre los teatreros. Se llama, su acta de nacimiento lo dice, Fernando Ortiz Rojas. De alguna manera la vida es puro teatro. ¿Y qué fuiste a hacer a Veracruz? A bailar nada más. Regresé y me pusieron una chinga de aquellas. Necesitamos un director porque ya es un desmadre esto. Para mí fue mágico encontrar el teatro. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar en este espacio informativo de las 2. Ha llegado el momento de conocer la información internacional más relevante del día. En agosto, la inflación en la Unión Europea alcanzó un nuevo récord de 9,1% ante el acelerado aumento en los precios al consumo. Esto en los 19 países que comparten el euro. Las expectativas son sombrías por el incremento del costo de la energía justo antes de que comience la temporada de calefacción. Rusia corta de nuevo el suministro de gas a Europa por labores de mantenimiento rutinarias, justo cuando los países aceleran el llenado de sus reservas de cara al invierno e implantan planes de ahorro energético. El gobierno de Estados Unidos dejará de subvencionar vacunas y medicamentos contra el COVID-19 para el 2023, por lo que ya inició los planes para que sea el sector privado el que se encargue de comercializar estos productos. Mikhail Gorbachev, quien puso fin a la Guerra Fría, muere a los 91 años de edad. El último presidente soviético forjó acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos y asociaciones con las potencias occidentales para eliminar la cortina de hierro que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora le presentamos la información nacional más importante del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa hubo tortura para dar a conocer información falsa, por lo que hizo un llamado a las autoridades a comprometerse para no permitir estas prácticas bajo ninguna circunstancia. Ante la iniciativa para eliminar la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, el Ejecutivo enviará este día al Poder Judicial una serie de argumentos a favor con la finalidad de evitar que este recurso se elimine. La Secretaría de Economía informó que la próxima edición del Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre, con la finalidad de fomentar el comercio mediante la promoción de productos y servicios a través de ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio, así como créditos a meses sin intereses. Este jueves 1 de septiembre a las 17 horas se llevará a cabo el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Al término de su mensaje, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregará el documento al Congreso de la Unión, dando inicio al nuevo periodo de sesiones. Según datos de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares en México, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia y en Michoacán el 64.9%. Conozcamos más detalles de los resultados que arrojó dicha encuesta. En México, 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida y en Michoacán el 64.9%, según datos de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares en México que realizó el INEGI en el 2021. La encuesta arrojó que en la entidad la violencia más recurrente es la que se da en la relación en pareja, con un 42.6%, seguida
con 28.5% en el ámbito escolar, en el ámbito laboral con un 22.8%, en el comunitario el 34.7% y en el familiar el 12.2%. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%. Alrededor del 5.2% de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5%. El objetivo de dicha encuesta es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que ha enfrentado las mujeres de 15 años y más. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Parte de eliminar estas prácticas violentas, pues es reconocer la violencia, donde surge y bueno, poder trabajarla. Ya sabemos que hay diversas instancias que apoyan a la mujer, entonces bueno, acudir a ellas si se reconoce que bueno, se está en un entorno de este tipo. Y continuando con esta línea de información, son las regidoras municipales quienes sufren más la violencia política de género, al ser limitadas en el ejercicio de sus derechos. Esto lo explicó Arely Gutiérrez, la consejera del Instituto Electoral de Michoacán. Durante los pasados comicios electorales aumentaron las denuncias por violencia política de género, informó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Arely Gutiérrez, al precisar que se recibieron un total de 40 quejas y actualmente son las regidoras electas las más vulnerables de ser violentadas. Y tenemos el caso de regidoras, por ejemplo, que están siendo limitadas en el ejercicio de su encargo y temas, por ejemplo, donde no se les permite hacer uso de la voz, donde se les está limitando el ejercicio de sus derechos. En el caso de la diputada local Gabriela Cáceres, quien fue violentada en la propia tribuna estatal, indicó que debido a su procedencia y de acuerdo a lo que establece la normativa, debe ser atendida por el propio Congreso estatal y será este poder quien determine la instancia interna que deba dar solución a la queja, así como la medida resolutiva. Se mandó tanto al Tribunal Electoral como en su momento a el Congreso del Estado y en este momento el Congreso es quien lo tiene y quien a través de la instancia que ellos determinen pues tendrán que darle seguimiento a la queja pertinente. Cabe señalar que el total de las 40 quejas recibidas durante el proceso electoral ya fueron turnadas y concluidas por el Tribunal Electoral de Michoacán. En tanto, en lo que va del año se han recibido 10 denuncias, de las cuales 4 continúan vigentes. En general, las denuncias son por parte de alcaldesas, diputadas y regidoras, y en lo que respecta a mujeres indígenas, a la fecha no se han recibido quejas por violencia política de género. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Saraí Rangel. Importante hacer siempre esta reflexión de manera permanente sobre la violencia política que también enfrentan las mujeres, no solo el otro tipo de violencia, sino esta que también afecta a quienes llegan a ejercer un cargo público o a quienes van a participar en un proceso electoral, porque al final del día también llegan a representar un sector y pues bueno, son aspectos que todavía falta mucho por avanzar. Y por otro lado, el nuevo dirigente de Morena en Michoacán le apuesta a la capacitación de sus militantes. Bueno, esto fue lo que dijo Juan Pablo Celis Silva. El fortalecimiento de la formación política y los procesos de capacitación de sus militantes será parte de las tareas a emprender por parte del nuevo líder de Morena en la entidad, Juan Pablo Celis. A trabajar y a organizar desde abajo con la gente, a retomar, fortalecer el espíritu de este movimiento, el espíritu que le dio origen, fortalecer los principios y tenemos que fortalecer mucho la capacitación y la formación política entre los nuevos cuadros de Morena, los jóvenes, las mujeres. Vamos a trabajar en la agenda con los grupos vulnerables. En rueda de prensa informó que buscará una reunión con el presidente nacional de ese partido. Además, se dijo estar listo para participar en el Congreso Nacional. También, como parte de nuestra agenda, es reunirnos con el dirigente nacional, Mario Delgado. Estamos listos para participar en nuestro Congreso Nacional, donde seguramente vendrá líneas distintas también de trabajo, partido, movimiento. Aquí nadie sobra, aquí todos hacen falta y vamos a ir a ese encuentro. Les vamos a hablar mucho a los ciudadanos
Vamos a mantener una línea de respeto con los distintos actores políticos. Agregó que mantendrán una relación estrecha con los diputados de Morena, al igual que con el gobierno actual. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Llegamos al final de este noticiero vespertino a las 2, pero bueno, nos vemos mañana y también nos escuchamos con muchísima más información. Muchas gracias por sintonizarnos. Así es, muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a nuestra intérprete de lengua de señas. Que tenga usted una excelente tarde. Nos saludamos mañana a la misma hora, ya sabe, aquí a las 2.